Para entender mejor este video curso que estamos hablando sobre instalaciones fotovoltaicas, es importante tener claros ciertos conceptos de electricidad. A lo mejor tú sabes qué es electricidad, pero a lo mejor otra persona que está viendo el vídeo no tiene tanta experiencia con el tema de la electricidad. Por ejemplo, tenemos que saber qué es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje o la tensión es la diferencia de potencial eléctrico que hay entre dos puntos. Y lo que genera electricidad es esta diferencia de potencial. El voltaje se mide en voltios. Además del voltaje existe otro concepto básico que es la intensidad de corriente. La intensidad mide la cantidad de energía que pasa por una diferencia de potencial, la cantidad de carga eléctrica, Se mide en amperios. Para que te hagas una idea, podemos hacer un símil como si fuera una tubería. El voltaje es lo equivalente al tamaño de la tubería y la intensidad es lo equivalente al caudal de agua que pasa por la tubería. Cuanto más grande es el voltaje, más caudal de agua puede pasar. Eso es importante entenderlo para el tema del dimensionado después del cableado. Además de esto, necesitamos saber que estamos hablando de corriente continua y corriente alterna. ¿Sabes lo que es? Pues te lo vamos a explicar ahora mismo. Corriente continua es la que generan los paneles fotovoltaicos, la que se almacena en baterías y se saca de baterías. Esta corriente continua tiene esta particularidad. Tenemos un gráfico en el que aquí tenemos el voltaje, o la intensidad también podría ser, y aquí una unidad de tiempo. Entonces la corriente continua tenemos que siempre tiene el mismo voltaje. La corriente alterna. La corriente alterna, en lugar de eso, lo que tenemos es que el voltaje va cambiando con el tiempo, con una frecuencia determinada, con una cantidad de tiempo determinada, que hablamos 50 Hz. El voltaje de nuestras casas va cambiando. Si decimos que nuestras casas consumimos en corriente alterna, en todo el consumo es alterna, te habrás oído hablar de que consumimos en 220, 230 voltios, en 125. Eso es el voltaje eficaz, es equivalente al que si convertimos esta onda en corriente continua tendríamos ese voltaje. Aparte de corriente continua y corriente alterna, en instalaciones de corriente alterna habrás oído hablar de instalaciones trifásicas o instalaciones monofásicas. Instalaciones monofásicas son aquellas que tienen un cable con corriente, es decir, tienes un cable con el neutro, que es como si fuera por aquí, esta línea de aquí, y otro cable donde tienes que pasar esta corriente. En instalaciones trifásicas, en lugar de tener uno, tienes tres cables, es decir, vas a tener 4 cables mínimo, el del neutro más las corrientes. En instalaciones de corriente continua vas a tener siempre 2 cables, uno con el negativo y uno con el positivo, del que se mantiene constante la diferencia de potencial, el voltaje. Importante en los elementos es cómo se suman los voltajes y las intensidades. Por ejemplo, si tenemos unas placas conectadas así, otras así, estas tienes VI, 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 es decir, son todas iguales, tienen un voltaje y una intensidad. Tenemos que si conectamos estas en serie y estas en serie por un lado, aquí la intensidad se mantiene igual y el voltaje sería V más V más V. Aquí igual tendríamos I y 3V, porque suma las intensidades. Entonces, cuando conectamos en paralelo, lo que hacemos es que aquí en este caso el voltaje se mantiene con el 3V que teníamos, 3V aquí y 3V aquí. Como es el mismo voltaje, se ha conectado en paralelo, se mantiene, pero las intensidades es I más I, que es la intensidad que teníamos en esta línea y la intensidad que teníamos en esta línea. En paralelo se suman las intensidades y se mantienen los voltajes. Lo siguiente, ¿qué es la potencia? La potencia es la cantidad de energía instantánea que se consume o que se genera y se mide en vatios. La unidad es en vatios. ¿Cómo se calcula la potencia? Pues la calculas en corriente continua o en monofásica. La potencia es la multiplicación entre el voltaje y la intensidad.
Multiplicamos V por I, amperios por voltios da vatios. Amperios por voltios da vatios. Eso es importante después para el dimensionado. Si la corriente es alterna trifásica, pues la potencia sería una raíz de 3 por V por I. Pero seguimos multiplicando amperios por voltios da vatios. La energía, ¿en qué se mide? La energía, hemos dicho aquí que la potencia es la energía instantánea, la energía por unidad de tiempo instantánea, ¿no? Pues si multiplicamos el tiempo a la potencia, tenemos la energía. Entonces tenemos de vatios y pasamos a vatios hora o kilovatios hora si multiplicamos por 1000. Es importante, siempre hay mucha confusión, se habla de energía en vatios cuando la energía se mide en vatios hora, se puede medir en julios, pero la energía eléctrica se mide en vatios hora. La radiación se llega a la Tierra en forma de vatios hora, de forma de energía, y la potencia la generamos instantáneamente con los equipos que, si enchufamos una lavadora, a lo mejor tiene 1500 vatios de potencia. Si ponemos una placa, tiene 200 vatios de potencia de generación. Con estos conceptos básicos ya hemos terminado pues una forma básica, inicial, para que después poder dimensionar en los capítulos posteriores y pasar al dimensionado de las instalaciones fotovoltaicas. Espero que te haya quedado claro. Si te ha gustado el vídeo, pues comparte y suscríbete al canal y pon los comentarios que necesites. Gracias. Hasta la próxima.